Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Hola amigos de Sin Sombrero Podcast, estamos nuevamente aquí en un episodio más de nuestro programa. Hoy tengo un placer grande, siempre les digo que el invitado y no sé qué, hoy tengo una persona realmente especial, importante, amena, veterinario, pionero de la cirugía equina en Colombia, profesor. Tuve la oportunidad y la fortuna de hacer mi rotación cuando estaba en el último año de universidad en su clínica. Una persona muy importante para la medicina veterinaria en Colombia a través de todo este tiempo. Y en la parte de caballos tenemos aquí al doctor Ignacio Correa. Ignacio, hombre, un placer tenerte acá. Gracias, hombre. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como lo digo, este es un homenaje, son homenajes en vida. Vos sos una persona muy importante para los caballos, fuiste un pionero en muchas de las cosas que tenemos en la medicina veterinaria hoy y tenés toda una vida dedicada al caballo. Pero empecemos, no sé, de abajo. ¿Dónde naciste, Nacho? A ver, yo nací en Medellín, cuando todos nacíamos al pie del Parque Bolívar. Sí. Medellín era muy pequeño, tenía 4 líneas de buses, para poner un ejemplo. Y siendo muy pequeño me dio tosferina, sí, una enfermedad que está muy erradicada. Por ahí que habían vuelto a empezar, pero... Entonces, el tratamiento fue penicilina, que era el único antibiótico que existía en el año 47. Estamos hablando un rato. ¿En ese año naciste? Yo nací en el 43. Ah, ya, cuando tenías 5 años entonces te dio tosferina, más o menos. Y entonces me pusieron penicilina cada 24, cada 12, cada 6 y cada 2 horas. Y más enfermo todos los días. La penicilina no ataca el virus de la tosferina. Pues ponte un médico por allá, un viejito, y digo, vaya señor, lo van a matar a punto de chuzones, cámbialo de clima. ¿Cuál es el mejor clima? La estrella. La estrella en el año 60 figuraba como el mejor clima del mundo con una revista gringa. Sí. Ahora no, porque ¿Y cuáles eran las características del mejor clima del mundo? La temperatura, la humedad. Sí. Estábamos en un refugio a un lado. Allá hay un cerro que se llama el Cerro Romeral, que no se puede construir, porque es parte de la falla del Romeral. La falla del Romeral viene de Chile y va a Los Ángeles, Estados Unidos, y pasa por ahí. Sí. Entonces no se puede construir, entonces nosotros estamos al pie de eso y somos los consumidores, los contaminadores de esa producción de oxígeno que había en ese punto. Entonces, en ese momento, fue por eso está vivo Correa. ¿Por la estrella? Por la estrella. Y por la falla del Romeral. Es que en esa parte no hay construir, entonces tenemos esa ventaja. Sí, bueno. que hay unas condiciones, digamos, de calidad del aire, todo eso, que está muy protegido. Y mucho más en ese tiempo, pues. Y las aguas muy buenas. Había inclusive aguas con sal. Sí. Que se llamaba la saladita. Sí. Hasta hace poquito. Antes, antes la sal la sacaban, no, digamos, o sea, había unas zonas, en el Retiro también había que secaban las aguas y quedaba la sal y era una parte como extraían la sal. No sé si allá también era en la estrella algo así. No la extrajeron tanto, más que todo era en el Iconia. Ya. La famosa sal de Huaca. Que la empacaban en capachos. Y entonces nosotros fuimos a ver a una pequeña finca. Sí. Y teníamos un caballito y una vaquita. Yo me levanté con leche de vaca, blanco, y negro, con tronco de plátano. Todos los días me tocaba picarle el tronco a la vaca, ¿cierto? Sí. Y entonces viene que ese caballito le dio cólico. Estamos hablando ya para los años 50.
Y yo, ¿qué iba a hacer? Me dijeron que fuera a Itagüí, que había un señor que sabía mucho de eso. ¿Pero cuántos años tenías ahí? Estábamos hablando de 10, no menos, 8 años. Ya. Y el señor subió, le puso lo que hoy en día llama un purgante rápido, carbachol. Y yo, bueno, si el caballo no se alivia, se muere. No, pero una vez. Hombre. Y pague la consulta. Y pague. O sea, estamos hablando en el año 50, si a un caballo le había cólico, o sea, no había veterinarios, no había nada, era llamar ¿qué? Un hombre, un curandero. Sí, a ver, lo que pasa es que ahora hablamos de la historia de la veterinaria. La veterinaria prácticamente en Colombia empieza en los años 60. Okay. Antes de los 60 existía Bogotá, sí, pero la Universidad Nacional, pero la mayoría de las universidades con veterinarios se formaron en los años 60. Okay. La veterinaria de la Antioquia empezó en el 62. Ajá. Entonces llegó el hombre con el purgante. Una raquera otra vez, y se murió el caballito. Entonces yo dije, hombre, yo tengo que estudiar veterinaria para que no me vuelva a pasar esto. Ya. ¿Sí? Entonces, el contacto con los animales, tanto la vaquita como el caballo, sí, fue desde pequeño. Yo esa inclinación. Entonces, esa parte se le debe mucho a eso. Yo acababa en Medellín. Sí, esa fue una situación que te marcó y dijiste, quiero estudiar veterinaria. ¿Cuál es el problema? Que en ese momento yo era un estudiante de primaria, sí. No había facultades, menos en Antioquia. Pero cuando terminé bachillerato ya... Acaban de abrir la Universidad de Antioquia. Empecé a hablar de la Universidad de Antioquia, entonces vine en el 62 precisamente veterinaria. O sea, abrieron en el 62 la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Antioquia. Sí. ¿Y en qué año empezaste vos? En el 63. O sea, casi con el... O sea, la fundación de la Facultad de Veterinaria te tocó a vos. Exactamente. ¿Y dónde queda la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Antioquia? En toda parte. En medicina, muchas materias veíamos en medicina. Sí. Fisiología, farmacología, histología, patología. La vemos con medicina. Con médicos muchas veces. Sí, claro. Obviamente. Y los otros eran veterinarios y los traían de Bogotá. Ya. Sí. El doctor Aníbal Ruiz, parasitólogo, el tipo más inteligente que he visto yo, venía de Bogotá. Ya después fue profesor de la Antioquia y llegó a ser decano. Entonces, sí, terminó bachillerato y empecé en las facultades. Sí. Y me presenté, afortunadamente pasé. ¿Y cuántos estudiantes arrancaron veterinaria en ese año? ¿Te acordás más o menos? 60. Ok. Terminamos 4. Ok. Había unos filtros muy grandes que eran... Sí, siempre los hubo. Anatomía. Parasitología, fisiología, patología. Todo eso. Esos eran filtros. Porque... Y hay una cosa, en el tiempo pasaba el que sabía. Total, no había disculpas. No, y que haga un trabajito y que yo no sé qué, no. Y yo, digamos que a mí me tocó un poquito ese modelo de la facultad. Yo también soy de la Universidad de Antioquia y yo me gradué en el 2002, termino materias. En tu clínica termino, digamos, las últimas rotaciones. Y era el mismo formato. Yo creo que era el formato, no era como que yo podía ir adelantando. Había unas materias que sencillamente si no la pasabas, pues si solo podías coger esa materia al próximo semestre, tenías que quedarte estancado. Y esos filtros, lo que vos decís, nosotros también, nosotros empezamos como 35 y terminamos 5 o 6 derecho de los que lo hicimos, pero entonces era el primer filtro, anatomía, después seguía parasitología, patología, entonces habían esos filtros. Y lo único que había que hacer era estudiar. O sea, no había ninguna otra forma de ir pasando esos filtros. Eso es verdad. Entonces, yo entré a veterinaria, duro hasta pasar. Sí. Entonces, en un momento dado, ya estando en los últimos, no era semestre sino años. Cursaban por años. Si usted perdió una materia, se atrasaba un año. Okay. Ese era el terror de eso. ¿Y eran 5 años? Era 5 años. Primer semestre de quinto año y segundo semestre de quinto año. Pero no era que el primer semestre, segundo, todo, era solamente años. Sí. Entonces, estando ya en quinto año, coincide con una cosa que marcó mucho a Colombia, la violencia. El que quería ser caballista, tener caballo, tenía que traer para Medellín. Sí, sí, porque la zona rural estaba muy complicada. Ahí empezó la violencia. Entonces, el caballo se urbanizó. Okay. Eso fue
terrible. O sea, ese fue un cambio en que los caballos estaban en unos centros más rurales y hay una migración de caballos a Medellín, para el que, o sea, la zona urbana para el que quisiera tener caballos. Exactamente. Entonces viene el problema de que caballo, de la etapa pastoril, pasó a la etapa de dos del confinamiento. Había pesebrales de dos. Eso es verdad. Cuando estaban hablando de animales de circo, dicen que esos animales estaban encarcelados sin tener un juicio. El caballo tampoco le hemos hecho el juicio. Un caballo es un atleta y lo metían en pesebrales de 3x3 y ni siquiera tenían derecho a caminar. Una conferencia que oí de nutrición empieza que el caballo, para nutrición, debe caminar 3,5 kilómetros diario. Un brasileño. Interesante. El ejercicio. No, un animal salvaje camina 9 kilómetros. Y es difícil, un animal salvaje, los cólicos no aparecen todo. Entonces lo que está retratando era una cosa muy importante. Los caballos venían de unos sistemas pastoriles, llegan a la ciudad, les cambian la alimentación, los hábitos, la socialización, la libertad, y caen ahí, ¿qué? Miles de cólicos, de problemas y todo, y me imagino que por ahí va la cosa. Bueno, entonces, esa urbanización trajo cojeras, trajo cólicos, trajo neumonías, trajo todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no había veterinarios, empezando por nosotros. No. Entonces viene una etapa que es, iban a la facultad, necesitamos que nos trate un caballo con cólico, y todos los otros se escondían. Y el loco de Correa dijo, bueno, venga, tratemos de hacer algo, ¿cierto? Y metimos mucho las patas. Listo, pero entonces, digamos, viste una necesidad finalizando la carrera para estudiar veterinaria y para meterte los caballos. Y ahí mismo te gradúas y empezás a trabajar con los caballos. Esa es otra cosa. ¿Qué responsabilidad tiene una persona como Ignacio Correa? No sabía, no había equipo, no había anestesia. Bueno, hablaron de anestesia. Y ponerse a trabajar. ¿Qué es más irresponsable? ¿No trabajar o trabajar? Pero si no hay más, pues ¿qué se hace? ¿Cierto? Entonces viene esa etapa de hacer cosas. Pero no crees, perdóname ahí, que hoy salen los mismos profesionales, salen igual sin saber la cosa, con las mismas herramientas, y está más o menos la cosa. ¿Trabajo sin saber o qué hago? Entonces viene esa enfrentarse a esa realidad, mal preparado en esos temas. La facultad en caballos era cero. Sí. Después vino una disculpa que las facultades no daban cátedra de caballos porque no eran productivos. Yo oigo que los caballos... que no eran parte de la producción agrícola, cuando el caballo produce 500,000 empleos directos. Pero era una disculpa porque los profesores tampoco sabían. Nadie sabía. Nadie sabía. De caballos nadie sabía. Un cólico, hombre, ¿quién? En todo caso, empezamos a hacer trabajos y llegó un momento que los caballos había que operarlos. Ahí sí que nos metimos en la grande. Casi todos los caballos que operábamos se morían, porque no teníamos anestesia, el hidrato cloral, el Noctec. Segundo, lo operamos en el suelo, en las fincas. El ayudante era el mayordomo y la anestesista era la señora del mayordomo. Entonces, era el colmo de los problemas, todos juntos. Digamos que el mayor índice de muerte en los caballos es por cólico, ¿cierto? Ha sido siempre, y es como la mayor causalidad de muerte en los caballos. Ajá. Entonces, salen de la facultad, empiezan a trabajar, pero no había, porque hay que diferenciar un poquito. Hay un cólico que se puede trabajar en la finca y hay un cólico, pues como para la gente que no entiende, hay un cólico que tiene que ser quirúrgico. Hay que no había, o sea, no había nada. O sea, llamaban, vea, doctor, hay un cólico, entonces que arrancaban y qué. Uno llegaba con una cajita, había un hemostático, un bisturí, un frasquito de suero. Eso. Y de sobremesa llegaba una práctica que no había nada tampoco. Entonces, la pregunta, ese caballo que está sufriendo, lo dejo morir sin hacer nada. Entonces vamos a operarlo. ¿Qué decía yo? Aunque se mueran todos, pero cada caballo me tiene que enseñar alguna cosa. Okay. ¿Sí? Muy valioso eso porque era el aprendizaje que no había. O sea, lo que vos decís, no había libros, no había redes, no había nada. Hoy usted adquiere información al instante. No había un profesor para preguntarle. Nada. No teníamos. Era ir haciendo el camino. Yo digo que parte de la función de la universidad es tener uno a quien preguntarle. Sí. ¿Cierto? Entonces,
viene una etapa triste por la muerte, pero viene un pasto para los años 70 que es el King Grass. El King Grass bien manejado, el mejor pasto del mundo, pero el más manejado, el más malo del mundo. El pasto de corte que fue una forma de cuidar caballos que llegó. Que podían en un espacio más pequeño producir mayor producción y cuidar más caballos. Ajá. Bueno, viene entonces que ya bien, los cólicos primero eran infartos mesentéricos, infartos de color mayor, que hoy en día todavía son problemas. Pero el pasto King Grass pasó a ser obstructivo de color menor, de color mayor, y llegó un momento en que se empezaron a salvar caballos. O sea, como para explicar un poquito, los infartos que decís, ¿será que era una torsión? ¿Por torsión o por trombosis? Digamos la torsión para que la gente entienda. Torsión, ahí no había como nada que hacer y cirugía y salvar la cosa. Ya cuando viene el King Grass, se empiezan a generar como unos impactaciones, que serían como unos tacos, por decirlo así, en el trayecto digestivo. Bueno, entonces se empezaron a salvar caballos. Viene esa etapa de la bonanza, de decir que Correa sí es capaz de salvar un caballo y se opera abdomen y se salva. Y queda sirviendo. Una cosa importante, tenemos que dejar animales productivos. ¿Sí? Bueno. Pero todo eso era cirugía de campo. O sea, entonces, ¿y cómo era el tema de la anestesia? Que ahorita lo mencionaste un poquito. ¿Cómo era? ¿Qué herramientas tenían? ¿O cómo operar? Listo, vamos a operar de abdomen. Vamos a abrirle un abdomen que hoy necesitamos un quirófano, una cosa. ¿Cómo eran los años, no sé, 70, 80? Ajá. Nosotros trabajamos en un producto que se llama hidrato cloral. Sí. Mal anestésico, más relajante. La línea de seguridad era de anestesia a muerte, era una línea muy delgada. ¿Sí? Y uno sin anestesista. Sí, bueno. Entonces, si se trabajaba una décima de miligramo, la flebitis era impresionante. Entonces, después hicimos una anestesia que llamábamos la triple. Hidrato no, el guayacolato, pentotal y sulfato de magnesio. Sí. Eso la llamábamos la triple. Y esa fue mejorando un poquito las condiciones. Fue mejorando. Entonces, ya empezó un problema muy grave. Distancia. Correa, necesito que vaya a Barbosa, que tengo un gallo con cólico. Al mismo tiempo, no, que Titiribí. Al mismo tiempo Río Negro, al mismo tiempo que San Pedro. Yo cogí un paso en la noche que tenía y llegaba a la 1 de la mañana después de tener cantidad de problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esto? Entonces ahí fue donde dijimos, vamos a hacer una clínica de caballos. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí empieza un tema muy... ¿Había clínicas en Colombia o no? No. Ni una. Ninguna. O sea, la primera clínica en caballos de Colombia, vos la empezaste a hacer. Sí, señor. O sea, si hay un caballo con cólicos de fuera, o sea, no había clínicas. La ventaja es que yo decía, yo quedé muy equidistante de Río Negro, de San Pedro, de Suroeste. Entonces, si yo voy, el que viene de Río Negro, me trae eso, pero el que viene de Bolívar, por ejemplo. Entonces, ya vienen dos cosas. Primero, ya trabajamos bajo techo, con control de insectos. Yo trabajaba en la Luisa en Cali, donde Mario Valencia. Hombre, a la 1 de la mañana, ese zancudo tan hijo de puta. Perdón. Puede decir las palabras que quiera. ¿No? Entonces, ¿qué hacíamos allá? Lo cogíamos arrastrado y lo metíamos en una pieza donde hubiera aire acondicionado, que no hubiera plaga. Sí. Porque es que vos operando un caballo y que te caiga un insecto, no. ya te enteró la vida. Que muchas veces lo tritamos en la cama, pero otras veces no. Sí. Entonces, viene esa etapa de poder trabajar bajo techo y control de insectos. Sí. Y después temperatura. Viene otra etapa muy bonita que es que un momento me llamaron a un Iván a operar un toro en Urabá. Y el muchacho de allá me decía, no venga para que vaya a la sala de embriones, que de pronto necesita alguna cosa, los embriones. Y veo dos equipos de anestesia volátil. En ese tiempo el alotano. Sí. Sin utilizar. Y yo me hice el pendejo, ¿y eso para qué? Y yo, no, es que eso lo trajeron para hacer transferencia de embriones, pero eso,
cuando uno veía la sonda traqueal, vuelta a pedazos, no sabían cómo se manejaba eso. En todo caso, se negoció por 100.000 pesos 2 equipos de alotano, 3 balas de oxígeno y una lámpara cielítica. Eso ayudó, eso fue el cambio. Pero listo, o sea, vos llegas y vamos a hacer una clínica. Hey, pero entonces, o sea, no tenías cómo ver cómo se hacía una sala, o sea, todo partió de tu ingenio y de lo que dijiste, en los errores que necesito ir solucionando, necesito un espacio que me permita mejorar en esas situaciones. ¿Quién ayudó mucho en esa parte mecánica? Germán Posada y un soldado que llamaba el Mago. Era tan bueno y tan hábil que lo llamábamos el Mago. Germán Posada, digamos acá, Germán Posada, dueño del criadero Yolival, y es el abuelo de Susana, mi esposa, y él tenía una chatarrería en ese momento, ¿cierto? Y entonces contando un poquito un momento, o sea, vos dices, vamos a hacer una clínica, y entonces viste allá, pero digo, no, yo necesito una chatarrería, o cómo era en tu cabeza, porque yo, o sea, los que pudimos vivir tus quirófanos, o sea, es que sos un inventor. Cuando yo decía, o sea, era el invento acá, porque hoy ya pues todo está muy construido, pero vos eras tratando de generar vos mismo, o sea, inventor, ingeniero, todo, para tratar de solucionar unos rieles para mover un caballo acá, para hacerle lo otro, todo. Entonces, o sea, ponernos un poquito, hacernos esa imagen de ese momento que era muy mágico, pues, empezar a hacer una sala de cirugía. ¿Cuál es el problema de uno hacer una cosa? Saber lo que está haciendo. Yo no sabía. ¿Cómo se hace una clínica? Yo veía, hay un libro que se llama Animal Lab Surgery, que veo unos veterinarios en Estados Unidos operando en el suelo. Y yo decía, hombre, la cirugía se puede hacer por 2 conceptos. 1, la asepsia, y 2, la anestesia. Por eso le puedo operar caballo y se puede operar humano y todo. ¿Sí? Entonces, viene de operar en el suelo y yo decía, es que uno tiene que alejarse lo más que pueda del suelo. Por asepsia y por cansancio, por comodidad, ¿cierto? Bueno, en el suelo uno casi, es como en boxeo, cuál pierde la pelea, el que se enoja, en este caso de perdiera por cansancio. Si una cosa viene en cirugías de 4 o 5 horas, que con anestesia fija, anestesia venosa, era, hombre, inclusive en Yolival nos tocó una yegua que la operamos a las 4 de la tarde y se levantó al otro día a las 7 de la mañana. Entonces, el periodo de recuperación marca mucho muy largo la viabilidad de la cirugía, ¿cierto? Bueno, entonces, vienen los equipos ya de anestesia volátil. Los que compraste en Urabá. Exacto. Eso mejoró brutalmente la viabilidad. Y nosotros estuvimos muy de buenas. La Universidad de Antioquia hizo un curso de cirugía y trajo de Wisconsin al doctor Donald Smith, cirujano, y el doctor David Bronson, anestesista. Ahí fue donde Adriana le dijo, póngase de 12 años y póngase al pie a este año. Adriana, tu hija, que fue la que te hizo la anestesia, la anestesiología todos los días. La anestesista más joven del mundo. De 12 años ya, bueno, aprenda porque me tiene que ayudar. Entonces esto se volvió una cosa muy importante. Abuso laboral. Sí. Hoy en día me meten a la cárcel. Entonces viene una parte que es la unidad familiar, la empresa familiar. Sí. Allá todos trabajan. Sí, todo. Entonces eso ayuda mucho, porque es que si vos no estás, entonces ¿quién te hace la no, total, era una empresa familiar. Entonces la clínica genera, pero en la chatarrería. Bueno, pero pues. Bueno, y entonces ya teníamos el sitio. Sí. Lo que llamó San Luis. Sí. Tu clínica. O sea, porque llamó San Luis, porque la finca llamaba San Luis y la mayoría de las clínicas tienen nombre de santos. Ya. Bueno, entonces viene esa etapa de querer hacer quirófano. En un momento dado, le dije al abuelo de su señora, hombre, voy a hacer esto. No hagas a huevo nada. Bueno, gracias. O sea, vos eras el veterinario de los caballos de él. Sí. O sea, le atendías el criadero. Y también íbamos a Dos Bocas. Sí, la ganadería. O sea, la ganadería, eso. Okay. Y entonces, en un momento él trajo un ganado de Brasil, Nelore, y tuvo muchos problemas con Rodrigo el hijo, que no era muy aficionado al Nelore. Y en esa pelea terminó que en un momento dado vino ese ganado y lo recibió en Yolival,
no sé por qué. El Olivar queda en Envigado. El único error que le dio cometer a Germán Posada. Lo recibió en Envigado. En Envigado. Digamos que la ganadería era en el Magdalena Medio y lo recibió. O sea, el ganado se compra, se importa, pero llegas a Envigado. Ajá. Y había una especie como un lago de patos. Y un animal de eso le tiró eso allá. Y se abrió lo que llamábamos en plancha. Y se dislocó la cadera. Entonces me llamó. Dije, hermano, necesitamos cómo pararlo y cómo acostarlo. ¿Y eso cómo se hace? Con la mesa de cirugía que usted lo quiso hacer. Con la que usted vio que no fuera a perder plata. En ese tiempo, cuando llegamos a hacer la mesa de cirugía, hacíamos la que existía, la de bovinos, con todos los errores del mundo, inclusive sin usar material inoxidable y todas las cosas. Y entonces, digo, ¿cómo así? Yo no quise y ahora el primero que va a eso sí es muy triste. Entonces, digo a todos los jefes ahí. Sí. Los que necesite Correa, no necesita preguntarme. Entonces, fue a la chatarrera y dijo, saque lo que quiera. Y había de todo. De lo que... de todo, pero te tenías que idear, digamos unos rieles, unas poleas, sí, unas cosas. Pero el problema es que la altura del techo ya no da para poner los rieles, que debe ser 440 como hoy en día, ¿cierto? Y entonces, pero de todas maneras, entre el mago y ahora cuento otra parte. El mago era el soldador. El soldador. Un genio, ¿qué? No, ese hombre lo que pedía, no. Apíale el invento que quiera, la cosa. No, yo necesito estudiar y listo, Correa. Listo. De una inteligencia, una habilidad impresionante. Él es hábil física y mentalmente, okay, que es muy difícil encontrar hoy en día. Bueno, pero venía otra etapa, que es esta. Yo hice hasta cuarto de bachillerato en Estrella. Casi todos los colegios de pueblo son regularones, inclusive hoy en día, ¿cierto? Me tocó seguir quinto y sexto en el liceo de la Universidad de Antioquia, lo máximo que había. Y allá siquiera a tirarles a matarlo a uno, pues. Y primer bimestre, todo cero en las materias. Yo solamente ganaba educación física, yo era un atleta. ¿Cómo le parece? El inteligente de la casa, 4 hermanos. El demostrar. Y demostrar cero en todas las materias. Y una vez en una medianoche, mañana voy a ir a hablar con el profesor de física. Y va, profesor, yo quiero ser monitor de física. El viejito se rió. Y va a Correa. Para ser monitor tiene que haber visto la materia y haberla ganado con buena nota. Y después para los que les pagan, le pagaban 5 pesos. 5 pesitos. Y es que usted no me tiene que pagar. Y si en un mes no sirvo, me echa. No se preocupe. Por verdad que te la voy a dar. Y empezaste a estudiar física. Llegó un momento, allá había con qué comprobar todos los fenómenos físicos. Todo. De todo. Y él me decía, Correa, mañana vamos a ver tensión superficial, por decir algo. Y yo tenía una mesa grande, todo armado ahí. Y él ya no daba clase, ya en el laboratorio. Ya en la universidad me llamaban Newton. El profesor de física, que era Antonio Mesa, que llegó a ser rector. O sea, siempre fuiste muy habilidoso para la física. Entonces, llegó un momento en que el profesor me decía, Correa, ¿cómo se hace esto? En la Universidad de Antioquia, en veterinaria. Entonces, después, esa física me dio todo el concepto físico de la mecánica. Viene una etapa de nosotros, de la familia, que el hermano mío no quiso estudiar. Y se hizo de toda clase de cosas. El último me pegó a los camiones. Y nos estamos quebrando. La parte mecánica, los mecánicos. Bueno, cuando ya aprende un poquito de mecánica, ve la mano de brutalidades que hacen estos señores. Después empezaste a ver la mecánica de los camiones. Entonces empecé. Yo fui camionero, fui mecánico de camiones. Y lo más horrible, porque un carro varado en Cartago. Y tenía que ir en la noche y volver a clase a las 7 de la mañana. ¿Eso era que mientras estaba en el colegio o en la universidad? En la universidad ya. Entonces yo tenía que trabajar de noche para estudiar de día. No era tan fácil la cosa. Y entonces, ese concepto mecánico que aprendí ahí, la cirugía es mecánica o la mecánica es cirugía. El concepto de mecánico de la cirugía hay muchos Exacto, es que por eso te iba a remarcar eso, porque
estás mencionando, digamos, que leas a física y ser tan bueno en eso te dio unas bases, digamos, para construir, digamos, la sala de cirugía. Pero en el tema de cirugía te dio y te abrió un panorama que de pronto no tenía la cosa. O sea, porque vos llegas a abrir un abdomen y encontrás digamos, unos órganos superpuestos, mal puestos en unas posiciones y tenías un concepto para trabajarlos. Y yo voy a contar algo que creo que me lo contó una vez Diego Duque, que es digamos, uno de tus discípulos. O sea, uno de los mejores cirujanos que hoy en día. Y yo me acuerdo que, digamos, cuando ellos estaban empezando a operar, digamos, y te llamaban, no sé, vos te dormís a las 7 de la noche. O sea, ya entonces a las 2 estabas despierto. Entonces te llamaban, ve, estamos en la clínica de Silla. De Silla tenía una clínica en su momento ahí y tenía un callo abierto y no lograban acomodar una visa a todo. Y a mí me decían, no, es que Correa llega, a ver, bueno, quítese. Y tan, listo, chao, me voy a dormir. Y tenías una habilidad para hacer esas cosas que lo cuentan tus mismos estudiantes y discípulos, que lo que estás contando era esa parte de física te da una ventaja en el tema de la cirugía. Me acuerdo de ese tema. Llevan como 2 horas bregando a acomodar el colon, que tiene un atrapamiento mefresplénico. El colon se mete entre el vaso y el abdomen y para sacarlo, hoy en día le ponemos adrenalina, pero en ese tiempo era cirugía. Y entonces ellos estaban bregando a sacar el colon. Y nada, estaba con este muchacho Pino. ¿Cómo es que llamaba Pino, Adriana? Nelson. Con Nelson Pinto. Nelson Pinto. Entonces, sí, Nelson, yo trabajaba con él, entonces de pronto ahí fue, Nelson es un oftalmólogo hoy muy, muy reconocido en Estados Unidos, un hombre muy bueno en medicina, de la Universidad Nacional en Bogotá. Espectacular, muy inteligente, sí, muy estudioso. Demasiado, yo pude compartir fuimos compañeros de trabajo y fue impresionante. Y entonces me llamaron a medianoche, y bueno, ya bien para decir. Sí, así fue. Sí. Venga, quítate, yo me meto. Yo creo que si vamos a contar segundos, no llegaba a 10 segundos. Sí. Pero era, en vez de sacar el colon, era apretar el vaso para abajo. Okay. Entonces hay muchos conceptos de física que te dieron para... Ajá. Entonces, hombre, ¿cómo se hace eso? Yo como así, con mucho cuidado, y salí y me fui a dormir. Bueno, entonces, esa habilidad queda la mecánica. Hay una cosa importante. Yo tuve que coger un libro que se llamaba Mecánica Automotriz y empezaba, mecánicamente todo es posible. Entonces, esa parte es muy importante en cirugía, que todo lo que usted quiera se puede hacer con la mecánica. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, ahora acaban de mandar una nave a uno de los satélites de Venus, no sé qué, 680 millones de kilómetros, no sé qué. ¿Cómo hacen para manejar eso de aquí a allá? Y llegar con esa precisión, mecánicamente. Entonces, eso es muy bonita la mecánica, por eso yo te agradezco mucho a Talla que me pegó la vida de meterme de camionero y meterme de mecánico. Y de monitor de física. Y monitor de física. Bueno. Entonces, viene esa etapa y nos ayudó bastante. Viene la otra parte que es... desarrollar la clínica, desarrollar la clínica y los sistemas para que la clínica funcionara. Ajá. Todo eso fue parte del paseo. Viene después ya que empezamos nosotros a equiparnos. El primer equipo de ecógrafo que hubo en Colombia fue el mío. Sí. ¿Sí? Entonces ya pudimos hacer reproducción con más equipo. Sí. ¿Sí? Entonces, hoy en día el que vaya a palpar una yegua, un ecógrafo lo devuelve. ¿Cierto? No, también empezaron a hacer muchos trabajos, digamos, pioneros. ¿Quién está en el momento? El doctor Emerson Moncada. Bueno, de ahí, tiene el ecógrafo, ya pasamos a una cosa que empezó a Moncada, inclusive en Yolivar con don Germán. Congelación de semen. Fueron las primeras congelaciones de semen en Colombia. Pero los que más le trabajamos de fondo a eso, con ya personas dedicadas más a eso, la Madre Rosa, ¿cómo se llamaba la Madre Rosa? Rosa Gómez, la doctora Rosa Gómez. Y otra persona trabajaba nomás en eso. Y nosotros fuimos los que primero logramos una peña por semen congelado, que trajimos al doctor Eric Krupp de la Universidad de Hannover. Y estuvo con nosotros 15 días preparándonos para eso.
Y él fue pionero en congelación de macropajilla. Sí, sí, y antes incluso congelaban en las capsulitas, que eran unos recipientes más pequeños. Ya después la macropajilla viene después, que eran de 2.5 ml, que eran unos pitillos largos. Ajá. Que uno descongelaba, es un balín, salía un balín. O sea, usted tenía que descongelar con un casco de moto porque le tumbaba un ojo. Sí, eso era lo más peligroso del mundo. También lo me tocó en mis inicios, o sea, servir yegos con esa macropajilla, y era de 2.5 ml, y hoy se congela en pajilla 0.5. Ajá. Y ha mejorado por el manejo de temperatura, sí, y claro, todas las cosas. Bueno, entonces viene esa etapa que da la parte de reproducción, sí, ¿cierto? Nosotros con el ecógrafo andamos por todo el país, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta. Haciendo ecografías, y de ahí traíamos animales para servir por monta natural. Okay. La única parte que había un sitio de donde mover ese tipo de programa era la Clínica San Luis, que ya se volvió mucho la parte reproductiva, llegamos a tener 80 pedreras. Exacto, o sea, la Clínica San Luis no se convirtió, digamos, o sea, no solo ofrecías el servicio de cirugía, digamos, de equina, sino que también un centro de reproducción, y recibían para un montón de procedimientos. Exactamente. Teníamos una cosa importante, hicimos equipo con la persona indicada. Sí. En Boca, por ejemplo, el doctor Jorge Ramos, y el cirujano odontólogo maxilofacial. Entonces nosotros conseguíamos la persona que necesitábamos. Sí. Y los médicos humanos les gustaba mucho la cirugía de caballos. Sí. Entonces cuando yo los invitaban a la fiesta, pues, ¿no es cierto? Era a desarrollar cosas nuevas. Exacto. Entonces es otra cosa, aprendimos mucho de los médicos. De los médicos humanos, de los cirujanos. Médicos humanos, exactamente. Entonces, otro de los que llegaron en ese momento, otra cosa que me tocó a mí, como estudiante, el monitor de fisiología. Sí. Cuando ganábamos 5 pesos, que estamos hablando ahora. Y me tocó ser monitor de veterinaria, de medicina, de odontología y de una cosa que llaman en el tiempo técnicas de laboratorio. No sé si eso existe todavía. Sí. Y mucho, todo lo que es enfermedad, lo primero que tienes que estudiar es cómo es lo normal. Sí. Para saber cómo es lo anormal. Entonces, ya viene la etapa de que teníamos, algo sabíamos, y otra cosa importante, ya teníamos a qué preguntarle. Es otra cosa. Ya, en un momento dado, la clínica vieja, la primera, la borramos y hicimos una ya tratando de corregir todos los errores. Y esa funcionó bastante bien y nos ayudó bastante. Listo, lograste fundar una clínica que se volvió referente nacional, o sea, todos los caballos, o sea, un caballo tenía cólico en Cali o en Pereira o en el Cafetero, ¿lo enviaban? ¿Había tiempo? ¿O cómo era esa logística? A ver, yo saqué una serie de conclusiones. Primero, la cirugía de caballo debe ser rápida y limpia, asepsia y rápida. Nosotros tuvimos unos problemas que el caballo estuviera muy bien, de pronto el electro marca y se muere el caballo. Y era porque venía muy... Entonces, ahí sacamos una conclusión. La cirugía tiene que ser rápida y limpia, en ese momento con lo que teníamos. Entonces, viene en que hay una cosa, muchas veces uno dice, la cirugía fue un éxito porque se murió el paciente. En humano habla mucho de eso. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se están muriendo los caballos? Hombre, todo está bien. Tenemos anestesia volátil, tenemos, pero de pronto la línea del electro. Entonces, ahí fue donde yo empecé a decir, saqué una estadística. Los caballos que se operan en menos de una hora se salvan casi todos, el 90%. O sea, en una hora, digamos, tiempo de cirugía. Tiempo quirúrgico. Ok. Si se demora entre 1 y 2 horas, ya empieza un 20% hasta que llega a las 4 o 5 horas que demora caen todos. ¿Qué está pasando? Ahí viene ese problema. En ese momento, yo lo relacioné mucho por el efecto del vago. Cuando vos manipulas mucho el intestino, hay un estímulo vagal.
el parasimpático, y te baja frecuencias, te baja oxigenación, te baja todo. Entonces, empezamos, bueno, ¿y por qué no estamos demorando tanto? ¿En dónde se demoramos? En el cierre de abdomen. En el intestino para afuera y uno para adentro. Ahí envían el problema de cirugía, estímulo vagal. Y entonces, ya hicimos una adaptación, una cosa para aproximador de tejidos mecánico. Y ya bajamos el tiempo quirúrgico. Nosotros hablamos de tiempo, pero no sabemos por qué. El doctor Berrocay de Uruguay, una vez en Brasil, me dio la razón. A medida que pasa el tiempo, la presión de oxígeno va bajando, bajando, hasta que llega a una parte que se llama la cruz de la muerte, donde se encuentra la frecuencia cardíaca, la temperatura y en este tiempo el oxígeno. Entonces, si vos quieres salvar la mayoría de los caballos, hoy en día tenemos más ventajas. Hay más recursos. Sí. Pero en el tiempo lo que teníamos no daba para demorarnos. No, y seguían en un proceso de aprendizaje. Ese es otro problema. Bueno, entonces viene otro problema. ¿Cuál es la función de uno en la estrella con un caballo que viene de Venezuela? Con cólico. Con cólico. O de Barranquilla. O de Cali. Entonces, problema grave. Viene la parte profesional. Si este caballo sigue con cólico, los 8 días lo mando para cirugía. Por eso. Yo decía, hombre, el tiempo, eso. Hombre, si usted tiene un caballo con cólico, tiene un tiempo para que es razonable. Y hoy en día lo tenemos en 6 horas. Si en 6 horas el caballo no ha respondido, usted no tiene un diagnóstico, mándelo para un centro, por lo menos que esté allá, que esté lista la cirugía. Entonces, venir de Cali. Sí, un viaje, o sea, llegaban muy deteriorados. Muy deteriorados. Y eso es muy importante porque esto le sirve mucho al criador y es básicamente, la cirugía debe ser rápida, ¿sí o no? Ajá. Pero el tiempo antes en que se envíe el animal al quirófano es fundamental, porque si a usted llega un animal muy deteriorado, que lleva 24 horas con cólico, o sea, las posibilidades de éxito de la cirugía empiezan a caer inmediatamente. Ajá. Entonces lo que os decís es muy importante. Si en 6 horas usted el caballo no le responde, no lo ha diagnosticado todo, o sea, remítalo a una clínica y que por lo menos esté en observación, que si necesita el quirófano está al lado. Exactamente. Entonces, el otro problema es profesional. En un momento los veterinarios teníamos miedo a los caballos pisando por mí. Pero cuando empiezan a perder el miedo, empiezan a trabajar. Hoy en día en Oriente creo que como siempre veterinarios uno más en caballos, ¿cierto? Entonces, cuando usted está empezando, comete errores. Y uno de los errores es la sonda nasogástrica. Sí. A nosotros nos llegaba un caballo con aceite en pulmón, todos se mueren. Hoy en día todavía mueren. Entonces, para eso no hay nada. ¿Y usted qué hace? Dice que ese señor ya le pasó aceite en pulmón. ¿Sí? O sea, yo ambiento a la gente. ¿Qué es lo que para un caballo le da cólico? Digamos que la primera herramienta diagnóstica en campo es pasar una sonda. La sonda debe llegar al estómago, lavar el estómago, después meter un aceite cristal para que haga una tipo de paso, digamos, ¿cierto? Que haga una laxación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Usted aprendiendo, o le puede pasar, si no tiene que estar seguro de que está en estómago, porque se le puede ir y se le va a tráquea y llega a pulmones. Y si le echa el aceite en pulmones, chao. Entonces llegaba mucho caballo así con un error, o sea, es una muerte por un error, digamos, generado por el médico. Lo triste es que llegaba vivo a veces. Ok. Hombre, eso era el vivo. Entonces, ¿qué decías? Hombre, eso se llama, ¿cómo es la ley del silencio? Pues ya se murió. No. Antes de llegar, pues bueno, ni que le metían ni nada. Bueno, o al colega que te lo remitió. Había que buscar alguna cosa. Ya. Okay. Pero entonces uno pasaba como el malo. ¿Cierto? No, pues yo lo mandé para cirugía y eso murió allá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era el problema? Entonces, el decirle a los muchachos, hombre, primero, no desgaste el caballo. Si el caballo no ha respondido en tanto tiempo y con tal tratamiento, usted tiene derecho a hacer lavar estómago, hidratar, descomprimir abdomen si viene timpanizado. Entonces,
viene otro problema. Si vos no descomprimís, hay una compresión de arterias y eso se llama isquemia y eso es el dolor más fuerte del mundo. Entonces, ¿qué hacen? Meta el analgésico y repite el analgésico. Cuando vos repetís mucho, viene otro problema que es el riñón. Se acaba el riñón y a veces también se molesta. Entonces, ya no solo tener cólico, sino que tener la falla renal también. Entonces, es convencer los veterinarios. Primero, llega hasta un punto y después ya sigue el otro. El problema es que entre el clínico y el cirujano siempre ha habido peleas. ¿Sí? Sí. Pues yo no hago clínica, entonces sí, no. En Bogotá, por ejemplo. Ya, Bogotá. ok. Entonces, viene ese problema. El uno quiere explotar en la clínica el caballo hasta que el cromosoma se ponga morado. Sí, pero ya cuando lo manda para cirugía, ya muy deteriorado. Claro. Entonces, todo tiene un tiempo. Para el cirujano. Entonces, lo que yo pinto, si usted tiene un animal aquí y empieza, y aquí está el barranco, y el bovino o el caballo ya cayó al barranco aquí, que lo va a enlazar y lo va a sacar afuera, eso es imposible. Sí. O sea, digamos que la cirugía equina es muy exitosa desde que se haga tiempo. Exacto. Y los tiempos, y desde que se remita tiempo. Entonces ahí vienen los tiempos, esto es lo que yo hablo tanto de tiempo. Tiempo para remitir, tiempo quirúrgico y decidir la cirugía. Si vos te empezás, dele, no, es que a mí me ha tocado casos, es que lo he pulsionado 20 veces y no me quiere responder. El abdomen no se puede pulsionar una vez y hay que tener equipos de vacío para descomprimir. Entonces, es que lo he descomprimido 20 veces y no me responde. Hombre, ya tiro, ya ese abdomen está es una puñaleta muy berraca, ¿no es cierto? Sobre todo cuando usa trocar, el de bovino, que es pues un tubo casi. Entonces, todos esos errores se cometen y muchas veces el cirujano es el que tiene que cargar todos esos muertos. Okay. Entonces viene el problema. Bueno. ¿Y cómo es, digamos, cómo debe ser la mente del cirujano? ¿Cómo es el ambiente adentro de un quirófano? Yo estuve con vos en un quirófano, me tocó, pues viví 3 meses en tu clínica y operamos, pues, o sea, eso llegaban. Pero ¿cómo es el ambiente o cómo debe ser la mente del cirujano? Porque yo te digo, a mí un caballo enfermo me da dolor de estómago, entonces yo no sirvo para eso. A mí me gusta reproducirlos y todo eso, y siempre lo tuve claro. Pero el cirujano tiene que ser arriesgado, calmado, o sea, o es una mezcla de todo, o es un pequeño caos y te llega, no sé, digamos, me mandaba el caballo más importante de Colombia, hay que hacer acá, lo que os decís, cómo abro, cómo veo, para dónde cojo, o sea, ¿cuál es la mente del cirujano? Primero que todo, el que manda en cirugía es el cirujano, pero hay una pelea con el anestesiólogo. Cuando el anestesiólogo dice, acelere, que tengo problemas de presión, una cosa y la otra. Sí. Entonces se mete con esa autoridad del anestesiólogo. Pero el que manda en cirugía es el cirujano. Todo lo que él diga se hace, ¿no es cierto? Pero viene esa discusión. Bueno, ¿qué es lo más importante? Yo cuando operaba, todavía se hace una incisión medial se llama, pequeña por donde uno pueda meter la mano. Cuando usted llega a una cirugía, el 80% de los casos usted sabe que hay adentro. Por clínica, por palpación rectal define mucho. O sea, antes de abrir, más o menos ya vas con lo que debes hacer. Sí. Entonces, cuando usted entra al abdomen, usted sabe, por ejemplo, hay unos que son de color menor, pero no sabe en qué punto. Entonces, más bien, metemos la mano, por una parte que para la mano, se mete el líquido, es lo que llaman inundar el abdomen. Cuando el abdomen está con líquido es muy fácil uno moverse. Okay. Cuando está sin líquido es más difícil. Pero ya entonces definimos, tenemos que hacer la incisión hacia atrás o hacia craneal. ¿Sí? Y eso, Diego Duque es el mejor cirujano que hay hoy en día en caballos en Colombia. Él habla de punta externa a la pelvis. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sí, él tiene una abre grande y empieza a explorar. Pero es un tiempo que se va a gastar más en la sutura y más riesgo de pronto una falla en la sutura. Bueno, entonces ya tienes que empezar a definir para dónde vas, para craneal o para caudal. Segundo, ya localizar la lesión. ¿Cuál es el problema del abdomen? Hay dos formas. Una, tenés víscera exteriorizable y no exteriorizable. Sí. Cuando no es exteriorizable, a mí me tocó un caballo que llegó a Estados Unidos y llegó trabajando en el avión con cólico y tenía una obstrucción
por un enterolito de minerales en la parte no exteriorizable. O sea, tenías que trabajar adentro. No se pudo. No se pudo hacer nada, no alcanzas a llegar. Es que vos no puedes abrir O sea, cuando decís exteriorizable es que abro la cirugía y saco todo el intestino usted afuera y puede, yo trabajo usted afuera. puede sacar un montón yo trabajo afuera. Eso. O sea, entonces, para que la gente pues entienda un poquito. Si no es exteriorizable, estamos perdidos. Si es exteriorizable, la mayoría se puede hacer. Okay. Eso. Entonces, esa es otra parte. ¿Y el cirujano se debe abrumar, estresar o no? ¿O ya es como con la experiencia? A ver, hombre, cuando usted le dicen, es que este caballo vale... Un buen cirujano, mentalmente, ¿cómo debe ser? Muy tranquilo. Y una cosa importante, vamos a parte de la historia. A mí se me murió un caballo a las 8 de la noche y me quedaba toda la noche pensando por qué murió. ¿Sí? No dormía. Hasta que llegué, bueno, no. Sí, no. Yo voy a hacer todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer, y si se murió, qué pena. ¿Sí? Porque usted tiene que llegar a un punto de esa relajación. Sí, claro. Yo hago lo que puedo, lo que no puedo. Pues, sí, no, porque no te puede volver todo el día. Entonces, eso es lo que, por eso te quería decir como el ambiente, porque yo voy a contar una anécdota. Pues estábamos ahí y estabas operando un abdomen y eso, yo no sé, una cosa, salió un chorro de sangre para todos lados y usted decía, reparo, y yo decía, pues puta, ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Y yo le decía a Adriana que estaba viendo, reparo, y reparo que a comer una pinza, hacer el mostacho y todo, pero eso era sangre para todos lados. O sea, no, obviamente no fui cirujano, obviamente mi talento no iba por ahí. A ver, hombre, yo creo que uno de los problemas que tiene la cirugía es que en Colombia, ¿cuántos cirujanos hay? Muy pocos. Demasiado, poquitos, muy poquitos. Y que terminen con el caballo vivo y que quede servible. Por ejemplo, yo dudo mucho de la anestesia de resección de color mayor. ¿Cómo queda ese caballo? Bueno, entonces, hay una cosa. Usted tiene que ver la situación y coger la conducta adecuada en segundos, ¿cierto? Y eso tiene sus bemoles, ¿cierto? Bueno, entonces en toda esa época que la Clínica San Luis durante mucho tiempo era el punto de acogida de los caballos más importantes de Colombia. O sea, por ahí pasaron todos, desfilaron todos, y lo que estoy diciendo no eran solo para temas que estuvieran enfermos ni nada, sino que recordás que eso era trabajo y trabajo y trabajo. Hay una cosa muy bonita mía, cuando yo me encuentro con alumnos de hace 60 años, 50 años, hay una frase que me gusta mucho. Usted me va a preguntar qué más me orgullece a mí. Sí. Mi querido profesor, usted me enseñó a ganarme la vida honradamente y a ser gente. Eso es lo que estamos perdiendo en este momento, casi desde la cabeza principal, presidente. ¿Cierto? Entonces, esa parte es muy importante. Usted me enseñó a ganarme la vida honradamente y a ser gente. Eso es lo que hay que repetirlo. Y eso hay que volver a montar a las universidades. Okay. ¿Sí? Sí, entonces, porque digamos, hablando ahí un poquito de, no sé, como de temas de otra cosa, que también este espacio es, antes la educación a la gente se la dan los papás, el colegio y la universidad. Hoy la educación viene de 1000 maneras, redes, no hay que, o sea, llegamos en que la educación de los hijos viene por otras vías, entonces se vuelve mucho más complejo todo esto que estás diciendo. A ver, hombre, hoy en día la educación tiene dos fallas. Primero, perdió el interés. No le importa un carajo. A los pelados. A los pelados. No, saben que no saben y no estudian. Yo no sé esa parte cómo de manera. Segundo, ¿son más desinteresados hoy que hace 20 años? Que no importa un carajo. Yo dejé de ser maestro en la universidad por eso. No, me interese bajo cero. Y segundo, la vergüenza. ¿Cómo es posible que una persona de último semestre no sabe cuánto qué es una hectárea? No saben sumar, no saben multiplicar, no saben las tablas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? Pero como hoy en día, si usted pierde, es responsable del profesor. Eso que marcó mucho la educación. Que uno evaluaba al estudiante, y hoy en día el estudiante evalúa al profesor. Una persona que no tiene más que hacer que es el profesor, sí. ¿Cómo se va a poner a atentar contra eso? Y yo lo digo, o sea, vos
llevaste, o sea, siendo profesor, no sé, 60 años y por tu clínica pasaron, no sé, centenares de practicantes de todas las regiones de Colombia, desde los llanos, desde todo, hasta era de un Perú, punto de referencia. hasta de Perú se recibía. Exacto. Y entonces, cuando vos decís que uno pierde el interés porque vos al principio querés aportarle y querés influenciar en esa persona, pero si ves un desinterés total que dice que está haciendo algo es por llenar un requisito para llegar a un título, pero no hay interés. O sea, ¿qué hace un profesor como vos? Sencillamente dice, no me interesa, porque no me va a desgastar en eso. En ese tiempo éramos amigos, y como amigo uno hacía fuerza para que el estudiante aprendiera, ¿cierto? Hoy en día se ha perdido mucho eso. No sé pues hasta qué punto en todas las universidades, pero se ha perdido. Es difícil y por eso te lo quería preguntar, pero hablemos de cosas, o sea, más amenas. Ajá. Digamos en la clínica San Luis, o sea, donde yo tuve, nos tocaron ir viviendo y vos siempre dijiste que en un principio habías trabajado en temas de reproducción. Yo ya después salgo y empiezo y hago unos programas de reproducción y pudimos hacer digamos que varias cosas, trabajos que eran muy pioneros en su momento. Vos un día me llamaste y me dijiste, vea, viene Maracanazo y no da semen hace 2 años. Venga a ver qué puede hacer. Yo le dije, facilito, pero contemos un poquito más o menos esas situaciones. A ver, hombre, los caballos han tenido muchas, no sé cómo llamar a eso. Unas cosas sociales de nuestro país que los han hecho someter a unas situaciones, o sea, alejar el caballo del problema, o sea, y no los podemos, o sea, del narcotráfico, de esos problemas, o sea, no se pueden alejar porque son factores que jugaron en el caballo y que incluso pueden seguir jugando, ¿cierto? El problema grave es que el caballo lo metimos a la guerra. Ok, sí, se volvió un instrumento. Por ejemplo, el caballo del Osito. Caballo terremoto. Lo secuestraron y lo castraron. Y lo dejaron en el rompoint de la Alpujarra. Y lo ligaron con cabulla. Y esa cabulla se llevó al abdomen. Entonces el caballo cuando lo recuperaron lo llevan para él. El Osito cuenta cuando clonó el caballo, sí, que ese caballo lo llevaron allá y hubo que operarlo y el caballo salió adelante, ¿cierto? Pero no solo eso, pérdida para la raza, que se le perdió un caballo como Terremoto de Manizales, sí, en ese momento por una guerra que no tiene nada que ver el caballo. Lo que yo te digo, si nosotros metemos, por ejemplo, en la guerra, ¿por qué tenemos que matar niños? ¿Por qué tenemos que violar las piernas a los niños? Violar a una persona, hombre, no. Esa revolución no la creo yo mucho. Entonces, viene esa vaina de que el caballo fue parte de la guerra. Entonces, cuando usted tenía una persona que iba a pelear, por ejemplo, Medellín con Cali, lo primero que cogían los caballos y mandaron a un sitio. Sí, porque sabían que le iban. Usted no lo podían encontrar porque usted mandía escondido como responsable. Sí, pero los caballos no eran. Entonces, sí, los escondían de una manera u otra. Estamos hablando de Maracanazo lo mantenían en un apartamento. Es que esa es la historia, por eso. Cuando vos me llamaste, yo lo quería contar porque lo contaste, me dijiste, viene Maracanazo, tiene 20 y pico de años y el caballo vivía en un apartamento en Pereira. Así me lo dijiste. ¿Cómo lo subían en una, no sé? Yo le dije, pero siquiera, mandame una más fácil. Llegamos, el caballo estuvo en San Luis, yo lo traté un tiempo, el caballo Maracanazo ya estaba muy viejo y pues hicimos lo que pudimos y tal, pero eran esas situaciones de vida que llegaba el caballo. Fuera del problema del caballo era el problema social y el problema de estas personas. Entonces, nosotros, para meternos en ese mundo y poder hacer algo, había que tener un montón de factores, ¿cierto? Y el factor era la parte social. Usted trataba un caballo, entonces usted ya, el otro grupo decía que ojo. Sí, una época muy complicada. Yo no sé ahora cómo estará, pues, pero en ese tiempo sí se complicó por eso. Entonces, tener un caballo escondido, sí, cambiarle el nombre, casi cambiarle color, ¿ves? Total. Difícil. Pero bueno. Otra, porque las digo es porque fueron caballos importantes que también me llamas. Esto fue, digamos, trabajos, digamos, lo de Maracanazo era tratar de generar unas eyaculaciones químicas, o sea, trabajamos algunas cosas en su momento, pero después trabajamos unos proyectos que eran, digamos, un poquito pioneros en su momento, que en Colombia no se hacía.
Y tú decir, por ejemplo, también me llamaste una noche y me decís, Lucas, aquí tengo los testículos de Cacique de Caramanta, véngase para acá. O sea, los habían mandado en una que, véngase para acá y hay que, usted me dijo que usted era capaz de recuperar el semen post-mortem, que usted sabía eso, y que vamos a congelar, vamos a tratar de recoger esos espermatozoides y vamos a tratar de hacerlo. Me fui para la clínica, trabajamos toda una noche haciendo eso y era de los primeros, hoy digamos hoy es una rutina más de que se ha vuelto más común en las clínicas, muere un caballo y todo, pero eso, en eso también digamos la clínica con vos, con tus contactos y nosotros fuimos desarrollando eso y recuperamos semen y en ese día lo hicimos y se congelaron un semen del caballo Cacique Caramanta. Y ese caballo se murió antes de llegar allá, entonces lo único que ahora recuperar testículos que ha logrado hacer. Entonces, ahí es donde viene la parte del tiempo que hay para mandarlo y operarlo. Sí. Llega un momento que ya... Sí, no hay nada para hacer. Entonces, ¿qué queda? Recuperemos testículos, a ver, ¿no es cierto? Otro trabajo que hicimos con Catalina Vélez, que también es muy amiga tuyo, que empezamos y también era, cogíamos y aspirábamos yeguas o ositos, vos las anestesiábamos, exponías el oviducto vos quirúrgicamente y nosotros metíamos, esa yegua estaba inseminada previamente y transferíamos ese osito de esa yegua y queríamos hacer una técnica que se llama GIFT, que era una transferencia de gametos y tratar de generar esas primeras preñeces, digamos, in vitro en su momento. O sea, también siempre seguiste y fuiste, y te lo digo, muy inquieto y nos apoyaste en todas esas cosas, porque ya, listo, estos quieren hacer eso, hagámosle. Yo les abro, les pongo el oviducto, que era una cosa, yo se lo expongo, canúlelo y metan el ovocito, hagan las cosas. Siempre fuiste muy inquieto. Sí. Eso fue muy interesante porque yo llegué a hacer una cirugía de piel a piel, llamamos eso, en 10 minutos. Sí, total. Y segundo, sin hemorragia. Cuando en una cirugía de esas sale sangre, puede haber un proceso autoinmune que puede afectar la concepción del embrión ahí. Entonces, muy interesante, me cuenta que hoy en día están muy adelantados. Sí, ya hoy en día, digamos, están con el ICSI, que omite unos pasos de eso, con la aspiración folicular funciona, pues en Colombia apenas están desarrollando esos programas, apenas están arrancando, pero en el mundo ya está un poquito más afianzada, digamos, la técnica. En ese momento no estaba el ICSI, no había eran alternativas a eso, a poder reproducir yeguas que estaban, digamos, descartadas por sus vías tradicionales, era buscando esas alternativas. Y en ese momento se necesitaba un cirujano y vos eras el cirujano que hacía esa parte. Sí, lo hicimos y la parte quirúrgica, yo llegué a un punto que te digo, tiempo corto y cero hemorragia. Entonces, eso fue mucho avance pues, en la parte quirúrgica. Y la parte de ustedes, yo creo que también han mejorado, sí. Pero bueno, de todas maneras es parte de la historia. Bueno, y ya hablamos de toda esta parte mucho más de la parte veterinaria, de tu parte profesional y todo, pero hay un caballo que fue el amor de tu vida y fue el caballo Melchor. Ahí sí se te iluminan los ojitos y Melchor fue un caballo muy importante en la raza y es muy bueno que contes un poquito la historia de Melchor. A ver, primero que todo, Melchor fue el sexto hijo. Yo tengo 5 hijos. Y Melchor fue el sexto. Sí, nosotros teníamos un problema en la cabeza. Cuando Melchor esté viejito y ya, ¿quién es el que lo va a sacrificar? No. Hombre, eso era un drama, ¿no es cierto? O sea, eso era, se pensaba. Sí, entonces, era el sexto hijo. Sí. Segundo, ese caballo marcó una parte muy importante, que era el tren posterior. Ustedes hablaban ahora con Jorge, sí, claro, de el totón galopero y muchos caballos. El problema es el tren posterior, que tienen patas de fino, llamamos sí, nosotros. les falta fortaleza. Entonces, un caballo trotando sin tener esa elasticidad de corvejones, yo creo que le falta, ¿cierto? Okay. Este caballo tuvo esa vaina. Sí. En una exposición de Cali, que era panamericano, una cosa alta, sí. declararon a Melchor como el mejor abuelo. Sí, es que Melchor, digamos, viene, o sea, esas líneas maternas fueron muy importantes. Melchor dio muy buenas hijas. Muy buenas hijas, y así, porque los machos, digamos, está Cachalandrán, pero las hijas de Melchor, si vos miras los pedigrís, hay muchos abuelos que son muy importantes. Ajá. Entonces, Melchor muere de qué edad en la clínica, contanos un poquito la historia. El caballo lo sacaron a hacer un servicio por monta natural y no eyaculó. Pensamos que no eyaculó. Sí. Y nada, entonces dije, no, déjelo descansar.
llegó a la pecera del infarto, murió. ¿De qué edad? Pues de 32 años, Adriana. 32 años. Sí, 32 años. Y esa yegua la preñó. Y esa yegua la que preñó. Pensamos que no había eyaculado, Sí. y la preñó. Fue la última. Sí, y ese caballo entonces lo manejaste en la clínica, vivió siempre en la clínica San Luis. Sí. Y digamos, cuando decías al principio que había mucho de monta, que era un centro de reproducción, ahí el caballo le llevaban mucha yegua para monta natural. Ajá. Entonces, el caballo, primero tenía una abuela. Sí, la Electra. O sea, lo importante, mucha de la importancia del caballo es la Electra. Ustedes hablaban ahora de la importancia de la madre. Sí, total. Y José Ignacio, hace muchos días, un caballo es secundario, la principal es la yegua. Total. Y entonces el caballo dio muy buenas hijas, muy buenas hembras, muy buenas madres. Es que la Electra viene siendo la abuela de Melchor y es la madre de Electrón, dos caballos que impactaron mucho. Y yo te lo digo porque a mí me impactó mucho. Coincidió que yo estaba haciendo mi práctica de último año allá y Melchor vivía ahí en tu pesebrera. Y yo apenas estaba formando mi criadero, yo estaba estudiando, no tenía plata, iba a comprar un par de yeguas. Y digamos que nosotros, las yeguas fundadoras de Dos Aguas, son dos hijas de Melchor. Yo conocía ya a Melchor, pude sus virtudes. Es más, vos te dormías, acabas de dormir a las 7 de la noche y José me decía, venga, saquemos a Melchor, que mi papá ya se durmió. José, tu hijo, y era, pues yo tenía 22 y yo a José le llevo por ahí 6 porque él todavía está en el colegio, pero tu hijo era una plaga muy necio y muy de todo, pero enfermo por los caballos. No, saquemos a Melchor, que mi papá ya se durmió, y en un picadero que había ahí nos poníamos y montábamos por las noches a Melchor. Yo lo pude montar, lo pude conocer, yo dije, no, este caballo, y a mí me marcó, y digamos hoy Tambo, que es el referente de nuestro criadero. Tambo es hijo de la María Mulata, que la María Mulata es hija de la Reliquia, y la Reliquia era hija de Melchor. O sea, Tambo viene siendo bisnieto de Melchor. Entonces mira la importancia que tuvo para mí, y fue un caballo, porque es muy distinto fue un caballo que yo pude conocer, y a partir de ahí hice la fundación de dos hijas de él, y lo que vos decís, las hijas del caballo dieron muy bien. Claro, lo marcan las hembras, las madres. Total. Eso es verdad. Entonces, este caballo se caracterizó por tener un tren posterior muy bueno. Sí. Tenía brío, tenía vergüenza, tenía fenotipo y marcó mucho. En un momento dado, el que tuvo una hija de Melchor tenía plata. Sí. Y vos quedaste con muchas hijas de Melchor y las reprodujiste por mucho tiempo. Y una parte es la vitalidad de estos animales. Yo tuve una yegua muy sana, unas líneas muy sanas y muy longevas. Estuvo conmigo en cabalgata desde 35 años. Sí. Se llama La Nobleza. Todavía está viva. Está muy acabadita ya. ¿Y qué necesito yo en la cabalgata? Que camine. Sí. Porque es que yo monté en la que llamaba la yegua totona, la de Cali. ¿Ah? La consentida. La consentida. Y una vez me dio el error por medir para una cabalgata de Medellín. Y después, y empezó y terminó. Hombre, eso. O sea, contame a la gente que te gusta mucho la cabalgata y te gustó. O sea, has sido un montador. El deporte mío es la cabalgata. O sea, has sido un montador toda la vida. Donde hay una cabalgata ya voy. Hace poquito estuvimos en Titiribí. ¿Todavía montás? Todavía. ¿Y la finca de Fredonia todavía la tenés o no? Hombre, claro, eso no se vende. ¿Ah? Eso es cariño verdadero. Hombre, yo le voy a contar lo que le conté ya a Susana, que no me lo había contado. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, ¿todavía buscas aguas? Lo mismo. Le voy a contar a la gente el contexto. Y era uno en la universidad, lo que vos decías, era una formación académica muy fuerte. No tenías mucho tiempo de práctica, ¿cierto? O sea, y nosotros teníamos en las rotaciones 3 obligatorias y la electiva era, una de esas eran los caballos. Ajá. Obviamente yo la escogí, me fui para allá. Y uno quería todo el día, no, caballos, porque uno venía a toda cosa. Y usted decía un día, no, venga que nos vamos para la finca de Fredonia. Listo, tú nos montaba al lado tuyo, lo que vos dijeras, vamos para Fredonia. Mira, listo, vamos a trabajar con caballos, este hombre va a operar, vamos a hacer todo. No, venga, vamos a caminar, hay un morrito, ve, aquí hay un chorrito de agua que logré recuperar. Allá hay otro chorrito de agua que logré recuperar. Entonces, la obsesión tuya era sacarle agua por todos lados a esa tierra. Me está abriendo el camino para un tema muy importante. Yo veo... Como para otro podcast. Casi. De agua podemos hacer un programa grande. A mí me parece que todo el mundo habla,
pues nadie se compromete y dice un Pacífico Cabrera, me parece que llama el viejito, en televisión. Nosotros hablamos de medio ambiente, hablamos de calentamiento, hablamos del problema de agua. Y lo único que dice, ahorre agua. Eso es una bobada. El río Amazonas, ¿por qué lo tomaron? El río Magdalena, estuve hace 15 días, hombre, parece una quebradita. Se secó y no fue porque lo chuparon. Entonces, una cosa que da tristeza. Ninguna universidad ofrece la cátedra del agua. Yo iba a dar conferencias cuando existía Loco Naranjo. Lo llevaba a la universidad que hablara de agua. Era lo único que se hablaba de agua. Entonces, nosotros, prepárese para el verano. A ver, ¿qué hace usted para el verano? A ver, usted en un apartamento, ¿qué hace? Carreta. Entonces, personas que hablen son muchas, pero personas que hagan cosas, era el Loco Naranjo y Correa en el tiempo. Nosotros llevamos 35 años trabajando en el agua y encontramos muchas cositas. Lo último que no lo logramos porque murió el loco es recarga de acuíferos. Nosotros hacemos huecos, perforaciones para chupar agua, porque no hacemos a esos grandes reservorios inyectarle agua. Eso se llama recarga de acuíferos. Ya teníamos el equipo conseguido para perforar, teníamos todo y se dejaba por morirse este loco. Entonces, Nacho, y para que vamos a ir cerrando un poquito, ahorita hablaste de tu familia, o sea, porque mantener la clínica, digamos que la clínica se volvió pues digamos una empresa familiar. Ya dijimos, Adriana fue tu anestesióloga desde los 12 años. Después José, tu hijo, se metió mucho en el manejo de las pesebreras, también muy metido en la cría del caballo, el criadero. Tu esposa era la que manejaba las finanzas, ¿cierto? La que hacía, o sea, usted le decía, a usted le consignaban en ese tiempo que era en Conavi, vea, se puede gastar 300,000 pesos al mes. La señora, ¿sí o no? 100,000 pesos diarios me daba. Entonces, fue muy importante para vos en tu vida, tu familia y tus otras hijas y todo, muy importante. Hombre, encontrar apoyo gubernamental, económico, lo más importante es el apoyo de la familia. ¿Sí? Álvaro Uribe dice que todos hay que recuperar primero la familia. Sí. Y segundo, que el psicólogo de Uribe era el caballo. El caballo. Eso lo mienta mucho. La familia y el caballo fueron, digamos, los que te acompañaron en todo este camino. Encontrar apoyo familiar en esto es importante, y no solo en esto, en todo. Y poder llegar a usted a faltar, en un momento hay que las cosas sigan. O que usted se ve para la caminada que hicieron ustedes. Pero que no llegue. Que un mes sin llegar. Te dejó impresionado. Así, impresionante. Yo no soy capaz de 150 que me no ni en carro. Bueno, entonces esa parte es muy importante. No, y no solo, y el estilo de vida, Ignacio, porque, o sea, digamos que la gente, lo que hablamos ahorita, la gente de día se chupaba en la finca tratando de solucionar el problema, pero todos los cólicos llegaban por la noche. Entonces tu vida, digamos, estaba en torno a una vida nocturna. Yo me acuerdo, por ejemplo, un poquito, y era cómo funcionaba, como para que la gente sepa, en la clínica, digamos, Adriana era como la que organizaba todo. Vea, viene un caballo con cólicos, ya lo nosotros tenemos que materiales, instrumental, todo, y a vos te despertaban, me imagino, bueno, levántese, usted se levantaba, iba y operaba y otra vez, o sea, porque esa rutina, digamos, para tu señora, para tus hijos tampoco era fácil, porque era una vida muy nocturna. Estaba en una cabalgata y la hija llamando que si da de vino, uno montando en media cabalgata, sí, que había un cólico. Que había, sí. O sea, tenías que arrancar, o sea, era impredecible porque era programar todo eso, o estabas, no sé, con tu esposa en un paseo o en una comida, en un cumpleaños, arranque que tiene, eso no es una cosa que espere. Entonces la familia también te apoyó en eso. Claro, eso es parte importante. Y mire, cuando usted tiene un caballo con cólico en pintada, hay veterinarios, hay teguas, hay merodomo, hay caratejo, todo el mundo está. Llega a las 8 de la noche, todo el mundo ahí va. Entonces, ¿qué? Consigo un carro que vamos para Medellín. ¿A qué hora llega a Medellín? A medianoche. Sí. Entonces, ¿por qué me costaba yo temprano? Por dos cosas. Ahí me tocó el tiempo de la violencia en la Estrella. Y casi siempre yo le preguntaba al celador, ¿cuántos muertos hubo? Allá hay 3 y allá hay 4. ¿Y a qué hora? A la 1 de la mañana. Si estuvieran durmiendo como yo, estarían vivos como yo. ¿Sí? Y segundo,
esa parte de estar siempre disponible. Sí, no es fácil. Es que usted, que quiere hacer una clínica y quiere tener 4 turnos, 3 turnos de profesionales en ortopedia, no le da. Las clínicas, el que piense que le va a dar plata, no le da plata. Y sobre todo cuando necesita tanta gente. Entonces, uno tiene que estar disponible 24 horas. Sí, y tu familia también estaría, Adriana, y dirigir todo eso. Y por ejemplo, cuando decís la disponibilidad de 24 horas, yo creo que esto tampoco lo sabe. Adriana, yo creo que de pronto no se acuerda. Voy a contar otra anécdota de tu clínica. Yo coincidí que yo estaba en tu clínica en el año 2002, terminando en el año noviembre por esos lados. Ajá. Yo soy enfermo por el Medellín. Medellín hacía 45 años no quedaba campeón. Hacía 45 años. Y entonces llegaban los domingos en la clínica. Yo era interno. Y yo decía, no había clínica. O sea, ya se habían hecho todos los posoperatorios, la cosa, todo en el partidito en el Atanasio, pues estábamos en la estrella. Pero era así. Yo decía, Adriana, juega Medellín. Déjame ir al partido hoy que es el más importante. Mira, no, porque si llega un cólico, no hay qué. O sea, Adriana me da los permisos para yo ir a ver. Ese año quedó Medellín campeón después de 45 años. Y yo me volaba los domingos al Atanasio. Yo le dije, yo me demoro 2 o 3 horas. No, que si viene un cólico y mi papá qué y no sé qué, porque te teníamos pavor. Entonces, pero es eso, es la disponibilidad, ¿sí me entendés? Uno de los problemas graves de hoy en día es que los seguros cubren 8 horas diarias. Sí. Entonces vos te vas para una práctica al Magdalena Medio, por decir algo. Sí. Entonces vas a dejar al muchacho ahí, pero ya son las 8 horas, quédate aquí. Yo te recojo por la mañana aquí, ¿no? Entonces, en esto tiene que haber disponibilidad completa. Sí, total. Entonces, todo eso va a ir enredando la educación. Que la ARL no cobre, sino yo no sé qué, y que si usted lo monta en un caballo, si lo, hombre. No, o sea, y hay un cirujano y unos ayudantes, y es lo que vos decís, es disponibilidad absoluta todo el tiempo. Si no, puede buscar otra. Y aguante el regaño y el madrazo. Ah, sí, claro, total. No, ya, es que también, y tiene que ser así. Sí. Hombre, maravillosa esta charla, estos recuerdos. Este es Ignacio, pues hombre, un homenaje que te hacemos acá. Lo que podamos hacer, vos sos una institución en Colombia, sos los que echaron, un pionero en este tema de la cirugía, la veterinaria. Como dijiste, arrancaste, no había casi nada para hacer en los caballos y fuiste desarrollando, recorriendo un camino al lado tuyo, de tu familia. Entonces, hombre, personas como vos deberían estar mucho más vinculadas al gremio, deberían estar asesorando proyectos, deberían estar alrededor de las asociaciones, alrededor de las universidades, porque todo ese conocimiento que tenés es lo que tenés que llegar y regalarnos. Pues hermano, yo trataba de hacer mucho eso, tan es así que hice 2 facultades, ¿sí? Pero... Sí, fundaste la facultad del CES y la de la REMI. Eso. Pero, no sé, yo no sé qué está pasando. Primero todo se podía hacer. Y ahora nada se puede hacer. ¿Sí? Hombre, no, esperamos poderte tener por mucho rato con tus consejos, con tu conocimiento, tu sabiduría. Y yo gozo mucho. A mí me gusta mucho dar clases a los estudiantes que van al este. Sí. El problema es que con la obligación que tiene, ya no tiene mucho tiempo. Pero a mí me gusta mucho. Hombre, usted se pone a hablar de hemoparásitos. Yo en hemoparásitos tengo una discusión muy grande. Sí, esa es otra faceta que hemos tocado. Sos farmacéutico, diseñas productos, ensayos, eso sí que te gusta. Entonces, yo veo una cosa muy grave. La investigación se basa en lo que se ve, o no estudian lo que no se ve. Por ejemplo, las garrapatas. Uno de los problemas que tenemos hoy en día son los insectos. Inclusive en este momento hay una cosa que se llama caracol africano, que va a ser uno de los líos más grandes. Si no controlan eso, va a caer el mundo con eso. Eso es impresionante. Y uno ve que coge el caracol y mete en el agua con sal. En 2 horas, el CES, la Salle, recogió 3.000 caracoles en un espacio país de 1.000 metros. Y bueno, hablan de cómo lo matan, pero no hablan cómo lo recogen. Y uno se ve que el estudio de eso es muy poquito. Y hablan, pero no hablan nada. Entonces usted... ¿Cómo queda un animal que usted le puso una ivermectina? Primero el medio ambiente, tanto que hablamos del medio ambiente, y lo primero que tiene que quitar es la ivermectina, por matar los
los cucarrones, ¿cierto? Sí, los que descomponen. Y los daños que hace la ivermectina es más dañina que el mismo cigarrillo. Y en la universidad seguimos hablando con montón de garrapata y ivermectina. Hombre, no lo entiende. Entonces le preguntaba ya a uno que vino a una conferencia de Brasil, a un producto nuevo, no metemos cuál, 7,5% de concentración. No se puede usar el ternero de menos de 4 meses ni en vacas de leche. Y todos los otros productos no sirven, eso sí es verdad. La mayoría de los productos son resistentes. Y entonces le digo yo, bueno, ¿cómo está el perfil hepático de esos animales, hombre? Sí, le aumentan la dosis para mostrar eficiencia, pero el hígado jodido. Pero espera el grave delito. Él dijo que no sabía qué era eso. Y segundo, cuando digo, bueno, los caracoles, no es que los caracoles ya no necesitan, hombre, ¿cómo viene usted a Brasil a explicarnos semejante estupidez? Hombre, ¿cómo? Y estamos hablando de medio ambiente. Sí. Si nosotros las fecales no las enterramos, ¿qué es lo que hacen los caracoles, los famosos escarabajos esos? Los caracoles. Hay un problema, eso es lo que no se ve. Claro. Pero lo que se ve, si matamos la garrapata, no la matamos. Entonces, a mí me gusta mucho entretenerme con cosas, estoy buscando. En contra de eso, estoy buscando un producto orgánico que no mate la garrapata. Que controle garrapatas, pero sin efecto secundario en los estercoleros. Por recuperar la inmunidad de piel que tenía el blanco originero, por ejemplo. Entonces, entonces lo que yo... Hombre, pero qué bueno que te motiven todavía esos proyectos, que estés tan vital, que estés mentalmente tan activo. Usted, para tener una longevidad larga, si se puede decir así, debe levantarse riéndose y con un propósito en el día. Si usted no tiene propósito, si usted desayunó y quedó desocupado, malo. Total. Malo. Sí, malo. Nos mantiene vivo la mente, las actividades, los proyectos. Y uno ver, ayer estoy viendo, por ejemplo, los animales. Están limpios de garrapata, mosca y nuche, con las agüitas. Entonces, bueno, así esperamos la patentada de las agüitas y de tus productos. Hombre, qué charla encantadora, Nacho. Un placer hablar siempre con vos. Reencontrarnos aquí en este espacio para conversar. Cuando me necesite, para lo que sea, y me invitan a las referencias, a esas aspiraciones, todo bueno. No, y ojalá nos sigas llenando con tu sabiduría, con tus conocimientos, con esa mente tan inquieta que has tenido siempre, y que puedas ir encontrando nuevos proyectos que te mantengan así, que te mantengan muy vivo. El campo hay que tenerlo como una cosa importante. El campo no da plata por la vida. Bueno. Yo tengo 81 años y todavía camino, todavía monto a caballo y todavía peleo. Una belleza. Y te necesitamos así por mucho más tiempo. Muchas gracias. Bueno, amigos de Sin Sombrero Podcast, aquí llegamos a otro nuevo episodio de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Los esperamos en 15 días en otro episodio más. Síganos en nuestras redes, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Spotify como Sin Sombrero, en Instagram también Sin Sombrero Podcast. Los esperamos y tendremos muchas sorpresas más para ustedes. Saludos, chao.